Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de la web. Espero que estén súper bien, con las pilas cargadas y listos para sumergirnos juntos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, y que créanme, tiene capas y capas por descubrir. Hoy vamos a desmenuzar algo que tiene a muchos con la intriga a flor de piel, la boda de Can y Demet, y la misteriosa figura de la diseñadora que se le sacrifique. Sí, así como lo escuchan. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Es literal? ¿Es una metáfora? ¿Quién es esta diseñadora? ¿Y por qué se le sacrifique? Prepárense porque vamos a ir desgranando cada pieza de este rompecabezas para entenderlo todo. Y si aún no son parte de esta comunidad, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras fascinantes investigaciones. Bueno, amigos, cuando escuchamos la boda de Can y Demet, nuestras mentes inmediatamente viajan a imágenes de glamour, de posibles vestidos de ensueño, de invitados de alto perfil, de esos momentos icónicos que quedan grabados en la memoria colectiva. Can y Demet, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, juntos, ¿quién no querría saber los detalles de su gran día? Pero como suele suceder en este universo, las apariencias a veces engañan, y detrás de la fachada de perfección puede haber historias más complejas de lo que imaginamos. Y es ahí donde entra nuestra protagonista secreta, esa diseñadora de la que se habla con tanto misterio. Primero, aclaremos algo, ¿estamos hablando de un sacrificio literal? Absolutamente no. Cuando decimos la diseñadora que se le sacrifique, nos referimos a una situación donde esta diseñadora, por el bien o la imagen de la pareja, o quizás bajo una presión considerable, se ve obligada a hacer concesiones importantes, a renunciar a su visión artística, o incluso a ceder en aspectos cruciales de su trabajo para adaptarse a las exigencias o al parecer de Can y Demet. Es como si su propia creatividad tuviera que ser sacrificada en el altar de esta boda tan esperada. Piensen en esto, una diseñadora de moda, especialmente una que trabaja para celebridades, tiene un estilo, una identidad, una forma de ver la belleza. Cuando se le encarga crear el vestido de novia perfecto para una figura pública como Demet, y quizás también trajes para el novio, Can, la presión es inmensa. No solo debe ser un vestido espectacular, sino que debe gustar al público, debe encajar con la imagen de la pareja, y a veces, esto significa que la diseñadora debe dejar de lado algunas de sus ideas más audaces o innovadoras para optar por algo más seguro, más convencional, pero que cumpla con las expectativas. Podemos imaginarla trabajando en su taller, rodeada de telas exquisitas, bocetos en las paredes, creando piezas que son verdaderas obras de arte. Luego llegan las reuniones con la pareja, o sus representantes y empiezan las sugerencias, los cambios, los no me convence, los podríamos probar con esto otro. Y ahí es donde la diseñadora tiene que empezar a negociar, a ceder. Si la pareja tiene una visión muy definida y esa visión choca con la de la diseñadora, ¿qué sucede? Pues puede que la diseñadora, en aras de mantener el contrato, la buena relación, o simplemente porque el sacrificio es visto como parte del juego, decide dar un paso atrás en sus propias preferencias. Y aquí es donde el término, se le sacrifique, cobra sentido. No es que la diseñadora esté sufriendo un calvario, pero sí que está poniendo de su parte, quizás más de lo que inicialmente esperaba, para que la visión de la pareja se materialice. Es un acto de generosidad, sí, pero también un acto de adaptación forzada. Imaginen que la diseñadora ha soñado con usar un tejido específico, un corte innovador, un detalle que la haga brillar, pero Can y Demet prefieren algo más clásico, más seguro. La diseñadora entonces sacrifica su propia audacia por la aprobación de la pareja y el éxito mediático de la boda. Pensemos en algunos ejemplos hipotéticos para que esto quede más claro. Supongamos que Demet siempre ha querido casarse con un vestido de corte princesa, muy tradicional. Pero la diseñadora, es conocida por sus diseños minimalistas y vanguardistas, ha imaginado para ella algo completamente diferente, quizás un vestido ceñido con detalles arquitectónicos. Si Demet insiste en su idea original, la diseñadora tendrá que dejar de lado su propuesta para satisfacer a la novia. Ese es un sacrificio de su visión creativa. O quizás Can, el novio, es conocido por su estilo moderno y atrevido. Pero para la boda, la familia de Demet insiste en un traje de etiqueta muy riguroso y clásico. La diseñadora que se encarga de su vestuario podría tener que diseñar un traje que no refleje del todo el estilo personal de Can, sino que se ajuste a las expectativas familiares. De nuevo un sacrificio.
La clave aquí es que este sacrificio no necesariamente se hace de mala gana o bajo coacción. A menudo es una decisión consciente de la diseñadora para asegurar que su cliente esté feliz y que el resultado final sea acorde a lo que la pareja desea y lo que el evento demanda. Pero la forma en que se comunica, la forma en que se percibe, es lo que le da ese toque intrigante. Se habla de ello como si fuera un precio a pagar, una concesión difícil, algo que quizás le ha costado a la diseñadora. Y es que, seamos sinceros, ser diseñador de moda para celebridades es un campo de batalla constante. No solo se trata de estética, sino también de relaciones públicas, de imagen, de mantener una reputación. Una boda de esta magnitud es un evento global. Cada detalle será analizado, comentado, fotografiado. La diseñadora sabe que un acierto puede catapultarla a la fama mundial, pero un error, o una elección que no guste, puede tener consecuencias. Por eso a veces el camino más seguro es el que implica dejar las propias ideas un poco de lado. ¿Quién podría ser esta diseñadora? Podríamos especular muchísimo. Podría ser una diseñadora turca reconocida, dada la nacionalidad de la pareja, o una diseñadora internacional de renombre que ha sido contratada para la ocasión. Lo importante es que, sea quien sea, ha tenido que navegar por estas aguas turbulentas. Y el hecho de que se use la frase «se le sacrifique» sugiere que su trabajo ha sido notable, pero que ha implicado una negociación intensa, una renuncia a ciertas libertades creativas que son valiosas para cualquier artista. Pensemos en la presión que recae sobre los hombros de esa diseñadora. No solo debe crear un vestido que sea hermoso, sino que debe ser emblemático. Debe ser una pieza que sea recordada, que represente a Demet en uno de los momentos más importantes de su vida. Y si a esto le sumamos las posibles interferencias de agentes, estilistas, incluso de la propia familia, el margen de maniobra de la diseñadora puede reducirse drásticamente. Podríamos decir que esta diseñadora, en cierto modo, se ha convertido en una especie de camaleón creativo. Ha tenido que adaptar su arte a las necesidades y deseos de la pareja, sacrificando quizás esa chispa única que la hace especial, para asegurar que todo salga a pedir de boca. Y eso, amigos, es un acto de profesionalismo, pero también de cierta renuncia. Es como si el lienzo de la diseñadora se hubiera pintado con los colores que la pareja quería, en lugar de los que ella hubiera elegido espontáneamente. La belleza de estas historias, por supuesto, radica en la especulación y en la emoción que generan. ¿Se sentirá frustrada? ¿Se sentirá orgullosa a pesar de las concesiones? ¿Ha encontrado un equilibrio perfecto entre su visión y la de la pareja? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados a este tipo de detalles del mundo del espectáculo. Y quizás, solo quizás, este sacrificio de la diseñadora es precisamente lo que ha hecho que el vestido sea tan perfecto para Demet. A veces, cuando dejamos de lado nuestras propias ideas y nos enfocamos puramente en lo que el otro necesita o desea, podemos lograr resultados sorprendentes. Podría ser que, a pesar de las concesiones, el vestido final sea una obra maestra que encaje a la perfección con Demet, con la boda, y que represente un éxito rotundo. Lo interesante de estas dinámicas es cómo nos revelan la complejidad de las relaciones humanas en el mundo de la fama. Detrás de cada imagen perfecta, hay un equipo, hay negociaciones, hay sacrificios. Y en este caso, la figura de la diseñadora, que se le sacrifique, es un recordatorio de que incluso en los momentos más luminosos, hay procesos internos, decisiones difíciles y un arte que a veces debe adaptarse. Entonces, para resumir un poco todo esto, la frase «la diseñadora que se le sacrifique» en el contexto de la boda de Khan y Demet, se refiere a una diseñadora cuyo trabajo, si bien fundamental para el evento, ha implicado la renuncia a parte de su visión artística o a concesiones importantes para adaptarse a los deseos y las expectativas de la pareja. No es un sacrificio literal, sino una metáfora de las negociaciones y los compromisos que a menudo existen en el mundo del diseño de moda para celebridades, donde el resultado final debe cumplir no solo con la estética, sino también con las presiones mediáticas y las preferencias personales. Amigos, espero que esta pequeña incursión en el mundo de las bodas de celebridades y los enigmas de la moda les haya resultado tan fascinante como a mí. Hay tanto que podemos aprender y especular detrás de cada evento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad que disfruto enormemente compartir estas investigaciones con todos ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre esto. ¿Creen que las celebridades deberían permitir más libertad creativa a sus diseñadores? ¿O creen que el sacrificio es parte del proceso para lograr la imagen perfecta?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido, no se olviden de regalarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a los que les guste el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar. Un abrazo enorme.